Atención colombianos porque descubren al espía de Vargas Lleras en el Congreso. Espía que tiene para vigilar a los mismos congresistas del Cambio Radical, donde sus funciones se encuentran vigilar a qué hora llegan, a qué hora salen los congresistas, con quién hablan y cómo votan a todos los proyectos presentados por el gobierno del presidente Petro. Esto obviamente lo que hace Vargas Lleras es tratar a toda costa de que el Cambio Radical sea opositor a cualquier proyecto que pretenda el gobierno del presidente Petro. Esto ha tenido pues o ha ocasionado que entre los mismos congresistas hayan discusiones con Sebastián Zapata, pues que prácticamente es el lamezuelas de Vargas Lleras y el espía en el Congreso de la República. Pues ya Sebastián Zapata se toma atribuciones, donde está vigilando, donde les pregunta a los congresistas cómo es que van a votar frente a las reformas. Vargas Lleras, que lo único que ha hecho y para lo que ha servido es para robarse los dineros del Estado y a su vez pues para ser opositor al gobierno del presidente Petro, sea el proyecto que sea que beneficie, pues obviamente todos los proyectos del presidente de Gustavo Petro van encaminados a favorecer a Colombia en general, pues obviamente ya sabemos también que a Vargas Lleras eso no le interesa. A Vargas Lleras lo que siempre le ha interesado es su propio bien y su bolsillo. Pues dentro de las funciones de Sebastián Zapata se encuentran: pregunta a los congresistas cómo van a votar, graba quiénes se quedan en las sesiones, lleva razones de Senado a Cámara y viceversa. En las plenarias se sienta y se siente como el representante 188 o el senador 106. Es Sebastián Zapata, un politólogo paisa de 33 años, oficialmente asesor legislativo de Cambio Radical, pero en la práctica es el espía de Germán Vargas Lleras. Le puso a los congresistas de su partido para mantenerlos vigilados. Zapata es una de las piezas de vigilancia de Cambio Radical para contener cualquier intento de apoyo en sus congresistas a las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Con Vargas cualquier amago termina en una investigación. Pues también recordemos que hace poco estuvo todo el tema de elegir a el magistrado de la Corte Constitucional, donde pues ganó el magistrado pues cuyo sector político, por digámoslo así, no está tan contrario a el presidente de la República, y pretendían obviamente Vargas Lleras poner a Claudia Dangond, que es una opositora al gobierno de Petro, y pues obviamente lo que querían era tomarse la Corte Constitucional para de esta manera también utilizar esa alta corte como un mecanismo de oposición al gobierno de Gustavo Petro. Zapata ha tenido varios encontronazos también con congresistas. Uno de ellos fue Jairo Cristo, en donde Zapata le preguntaba en una ocasión ¿qué hospital le dieron? Le dijo una vez al representante Jairo Cristo por haber estado en una sesión de la reforma laboral. Según las manifestaciones, Zapata incluso se atrevió a decirle: nos fuimos hondo de disciplinario y penal, añadió en el chat de la bancada. A las horas, Cambio Radical le abrió una investigación al representante de Norte Santander. Aquí podemos ver cómo Vargas Lleras le ha otorgado cierto poder a este espía que tiene en el Congreso, y donde pues está prácticamente revisando cualquier movimiento de los congresistas de Cambio Radical. Pues cuando en las plenarias hay proyectos de ley de la agenda del gobierno Petro, es cuando más es hábil para mantenerse dentro del salón, que en el papel es exclusivo para los representantes. Ante cada anuncio del presidente de la Cámara, Jaime Salamanca, para sacar del recinto a los asesores y visitantes, suele moverse para no ser captado. Se acomoda al lado de las bancadas como la del Verde, o se ubica detrás de la mesa directiva, y después del barrido vuelve a su posición. O sea, y aquí es donde uno se pregunta, ¿dónde están todos estos presidentes, ya sea de la Cámara, del Senado, que pues permiten que una persona como estas esté presente en el recinto, esté tomando fotografías, esté incluso revisando cómo están votando los congresistas?
En el Salón del Senado le queda más difícil porque es más pequeño y hay más filtro en la entrada, pero también se las arregla para estar. Por ejemplo, estuvo atento a la votación del magistrado de Corte Constitucional, una elección en la que Vargas Lleras buscó influir a favor de Claudia Dangond. Como decíamos, lo que estaban buscando con esto o con elegir a Claudia Dangond como magistrada de la Corte Constitucional era pues obviamente tener la mayoría y hacerle oposición al gobierno del presidente Petro, pues ya eso sería fatal. No lo lograron, se le cayó esa jugadita a Vargas Lleras. Pues esto es de investigar, es hora de que tanto en la Cámara como en el Senado pues se pongan al tanto y dejen de estarle permitiendo la entrada a un sinvergüenza de estos para llevarle las razones a Vargas Lleras. Pues además de este tema, a Miguel Polo Polo no le ha ido absolutamente nada bien. Este nefasto representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, que no ha logrado nada con todas estas acciones jurídicas que él ha pretendido en contra de los funcionarios del gobierno y pues de otros representantes y en general congresistas del gobierno, no ha podido, ha presentado todo tipo de quejas, no ha podido tampoco, la justicia no le ha comido. Pues resulta y pasa que Gustavo Bolívar, quien es ahora pues director del Departamento de Prosperidad Social, denunció a Miguel Polo Polo ante la Corte Suprema por injuria y calumnia, ya que Miguel Polo Polo en unas publicaciones, que para eso es lo único que ha servido Polo Polo, para hacer show mediante su cuenta de X, pues resulta que el año pasado en su cuenta de X atacó a Bolívar, donde pues prácticamente le mencionaba o lo culpaba de haber financiado a todos estos grupos de la primera línea y además también de asesinar bebés. A raíz de estas declaraciones, que precisamente Gustavo Bolívar se encontraba en campaña para la alcaldía de Bogotá, pues no se vio muy bien, a lo que Gustavo Bolívar pues llevó esta queja o esta querella ante la Corte Suprema de Justicia. Decía, pues según los hechos que ocurrieron en agosto del 2023, cuando Bolívar era candidato del petrismo a la alcaldía de Bogotá, el representante acusó al entonces aspirante de financiar la primera línea y matar bebés por su apoyo al paro del 2021. Los trinos de Polo Polo han sido su azote judicial. Hace menos de una semana un juez le ordenó disculparse con las madres de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Soacha por haber dañado una instalación artística en el Congreso que recordaba este crimen, y hace 2 años tuvo que retractarse por orden judicial de acusaciones sin sustento contra la vicepresidenta Francia Márquez. Hace poco también, pues como lo mencionábamos, salió un fallo sobre una tutela donde le exigían, donde le ordenaba un juez de la República a Miguel Polo Polo que debía disculparse públicamente contra las madres de Soacha, y a su vez tenía que restaurar estas botas que tiró a la basura, pues decía que era mugre, que los mal llamados falsos positivos no existieron, y un juez de la República le ordenó restituir esas obras artísticas a la Plaza Núñez de Bogotá y a su vez disculparse públicamente con las madres de Soacha por lo sucedido. En esta ocasión pues prospera de una u otra forma esta querella que Gustavo Bolívar interpone contra Miguel Polo Polo. Pues precisamente Gustavo Bolívar en su cuenta de X ya hacía mención sobre lo sucedido. Sobre el llamamiento a juicio que hace hoy la Corte Suprema de Justicia al representante Abraham Polo Polo, tengo que decir lo siguiente. Se le imputa el presunto delito de injuria agravada. Esto pasó porque en el mes de agosto del año pasado, cuando yo estaba de candidato a la alcaldía de Bogotá, él sacó un tuit tratándome de todo lo que quiso, endilgándome una cantidad de delitos, barriendo el piso con mi nombre. Yo obviamente, respetuoso de la justicia que soy, fui a la corte, instauré una querella
y nos llamaron a conciliación. Yo fui varias veces. Estuve dispuesto a conciliar porque soy enemigo de saturar las cortes con procesos que se pueden dirimir hablando, dialogando. Sin embargo, empezó el señor a dilatar la retractación, dijo que iba a pensarlo, que iba a consultarlo con los abogados, etc. Después llegamos a un acuerdo para retractarse, escrito del puño y letra del magistrado, y le presentó el papel donde usted estaría de acuerdo a escribir este tweet, y él dijo que sí, pero que lo iba a pensar. Sin embargo, yo le pedí ese día al magistrado que, como la calumnia se había presentado dentro del marco de mi campaña y que yo me sentía perjudicado por esas calumnias y por esas injurias, que lo menos que podía esperar yo es que la retractación se hiciera dentro del marco de la campaña, es decir, teníamos plazo hasta el 29 de octubre del año pasado para él hacer la retractación. Habíamos acordado la fecha límite del 21 de octubre y resulta que la retractación nunca llegó. No se presentó, dilató, etc. Y el 4 de noviembre, ya 5 días después de la campaña, ahí sí apareció con la retractación. Yo ya le dije al magistrado que no estaba dispuesto a recibirla porque el daño que me había hecho a la campaña ya estaba hecho y él no había resarcido ese daño dentro del marco de la campaña. Entonces yo le dije, voy para adelante con el caso, y empezó la etapa de instrucción. Y hoy, casi un año después, ya la corte, la sala de instrucción, 6 magistrados firman el llamamiento a juicio de Abraham Polo Polo. Salvó el voto la doctora Cristina Lombana. Ella hizo un salvamiento de voto. Los demás magistrados firman este llamamiento a juicio, que marca un hito en el respeto de la libertad de expresión, y es que es la primera vez que un congresista de la República es llamado a juicio por el delito de injuria agravado, y no es un delito menor. Miguel Polo Polo es el títere de la derecha, donde ha buscado a toda costa ser aceptado por estos sectores políticos que lo único que han hecho es utilizarlo cuando les conviene, y cuando no, lo dejan a un ladito. Vamos a ver, esperar qué sucede con este tema. Ojalá resulte en algo pues favorable a Gustavo Bolívar, y que de una vez por todas se le bajen esos zumos y ese show que siempre mantiene Polo Polo en sus redes sociales, donde lo único que ha sabido hacer como congresista de la República es hacer show, crear polémica, y ya no ha propuesto o no ha presentado ningún proyecto ante el Congreso de la República que realmente sea productífero para Colombia. Pues colombianos, es todo por este video, nos vemos en el próximo, no olviden suscribirse.